Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, bueno, pues año nuevo, vida nueva y formato nuevo para este canal. Vamos a empezar a generar contenido un poquito más orgánico para poder tener más cercanía con todos ustedes y a la vez que podamos tener información, digamos, más a la mano, más rápido, porque pues el proceso de edición, como todos lo conocen, pues lleva días, a veces semanas, dependiendo de qué tanta carga laboral tenemos. Y eso hace que muchas veces la cantidad de contenido que estamos generando a veces ya queda un poco desactualizado de cuando lo estamos grabando a muchas veces cuando ya está listo para ser publicado en las diferentes redes sociales. Por esta razón vamos a empezar a generar un poquito de contenido un poco más orgánico, sin tanta edición, pero que finalmente lleve al punto al que realmente queremos llegar, que es transmitir muchísimo valor para ustedes, poderles ayudar a mejorar su situación financiera. Esa es la razón última de ser de todo este contenido que estoy generando por medio de todos mis canales de redes sociales. Y finalmente es mucho más importante poderles hacer llegar ese valor de manera rápida, de manera eficaz. Es algo más importante que incluso la edición que tenga la misma, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quiero empezar platicando con ustedes es precisamente cómo invertir en 2024. Ese va a ser el tema de este primer video. Estoy muy entusiasmado porque hay mucho que platicar, hay mucha tela de donde cortar. Al final de cuentas tenemos que tener muy claros nuestras estrategias desde el principio de año para poderlas establecer y poderlas conservar durante el resto del año. Ahora, cuando tú estableces algunas estrategias a principio de año, no quiere decir que tengas que casarte necesariamente con ellas durante todo el año si la situación pues va cambiando. Como lo vamos a ver durante este video, les voy a dar algunos puntos muy relevantes que hay que estar siguiendo del entorno macroeconómico sobre el cual no tenemos, digamos, ningún control. Nosotros no podíamos controlar que surgiera una pandemia en 2020, no podíamos controlar la guerra contra Ucrania, no podemos controlar un montón de cuestiones que sí afectan a nuestros portafolios, que tenemos que tener muy, muy conscientes cuánto van a afectar nuestras decisiones financieras, pero que finalmente tenemos que aceptar que no todo está bajo nuestro control. Esa es la principal o una de las principales razones, o no razones, una de las principales cuestiones para ir acomodando nuestro portafolio al momento de vida de cada persona, al momento macroeconómico del mundo. La cuestión geopolítica y macroeconómica siempre va a afectar a nuestros portafolios, por más pequeños que sean. Hay mucha gente que me dice, oye, pero pues si tengo 1,000 pesos, 2,000 pesos invirtiendo en CETES, pues ¿qué me voy a estar preocupando? No, es que todo va de la mano. Al final de cuentas, CETES, que es uno de los instrumentos financieros más para principiantes, digamos, con los que más debíamos iniciar nuestro camino en la inversión, cuando no eres un inversionista experto, siempre se recomienda que empieces por bonos de renta fija. ¿Por qué? Porque son los menos delicados, son los menos riesgosos, son los que tienes un lapso, un horizonte muy definido junto con tu tasa de interés. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar precisamente qué es lo que puede afectar estas tasas de interés para que tú puedas estar preparado para tomar las mejores decisiones. En el entorno geopolítico, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Bueno, sabemos que esta guerra ha durado tanto como ha durado. ¿Por qué? Porque es Rusia no solo contra Ucrania, sino contra todo el apoyo de la OTAN y todos los países que pertenecen a la misma, empezando pues por Estados Unidos, ¿no? Mientras Estados Unidos siga apoyando a Ucrania, siempre va a tener este país una respuesta ante el poderío pues militar que tiene Rusia. Entonces, ¿pero qué sucede en este 2024? En este 24 vienen ya las elecciones en Estados Unidos, que son en noviembre de este año, y hay una gran división entre republicanos y demócratas sobre seguir apoyando en la guerra de Ucrania con las cantidades astronómicas que han decidido mandar dentro del paquete económico de Estados Unidos durante digamos, la estrategia del presupuesto interno anual. Siempre han estado solicitando los demócratas a más dinero y más dinero y más dinero para seguir enviando a Ucrania. Entonces, ¿qué sucede este año? Ya no es muy probable que ya no sigan mandando esas cantidades de dinero, esa cantidad de apoyo. ¿Por qué? Porque este año tiene que Estados Unidos enfocarse en sus políticas internas, porque si no los demócratas es muy probable, si ya de por sí no están bien posicionados en las encuestas para las siguientes elecciones, ahora imagínate
si no toman las riendas de la política interna, la política económica interna y siguen agarrando esa lana, poca o mucha que sea, y la siguen mandando a Ucrania. ¿Cómo va a ser la percepción del pueblo americano cuando digan, oye, estás más preocupado por seguirle mandando lana a este otro país que por hacer algo por nosotros mismos, ¿no? Entonces, de ahí podemos inferir que ya no va a haber tanto apoyo y ahí va a haber un antes y un después en la solvencia que tiene que ha logrado Ucrania en los últimos meses para poder resistir los embates de Rusia. Entonces esa sería la primera. Pero ahora tenemos una segunda posible guerra, lo cual ya sería pues desastroso porque es no sé cuándo fue la última vez que hubo dos guerras internacionales donde estuvieran dos grandes frentes chocando, que siempre son el frente de los aliados de Estados Unidos y el frente de los aliados de China, ¿no? Entonces, está en este caso también el tema de Israel y Hamas, ¿no? Palestina. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, mucha gente, muchos de los países le tienen mucho respeto a lo que Israel hace, de la misma manera que le tienen respeto a Rusia. Entonces, medio que sí quieren defender la otra parte, pero no lo pueden defender de manera abierta. Es decir, en este caso, a diferencia de Rusia y Ucrania, donde Ucrania tiene el apoyo de Estados Unidos, en este caso el fuerte, que es Israel, es el que está apoyado por Estados Unidos. Y Palestina, que no necesariamente tiene un apoyo abierto por parte del otro frente que viene siendo Rusia, China, no se han declarado abiertamente, pero sabemos que es como un tema de no te metas tú, no me meto yo, déjalos que ellos se arreglen, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si este conflicto escala? Pues bueno, lo primero que va a pasar es que va a afectar la economía a nivel global, no por lo que esté pasando en ese pequeño territorio, sino por lo que implica en el tema de transporte, materias primas y no solo materias primas, sino productos en general. ¿Por qué? Porque por ahí está el Mar Rojo. Y el Mar Rojo es uno de los vías principales para pasar todo el petróleo que producen los países árabes, particularmente y sobre todo Arabia Saudita. Mucho del petróleo que mandan a Europa pasa por el Mar Rojo. Entonces, si hay un conflicto armado que escale más allá de Palestina e Israel y se empiecen a meter otros países, como por ejemplo que ahí está en la puerta Irán, entonces se puede convertir en un área muy problemática para seguir utilizándolo como vía de transporte para los energéticos y también para las materias primas y otros productos. Entonces eso puede afectar de manera importante las cadenas de suministro y nos puede meter otra vez en un tema de alta inflación como lo veníamos viendo 2022 y 2023, cuando se vieron afectadas precisamente las cadenas de suministro en 2020-2021 por el COVID, y nosotros seguimos arrastrando esos problemas de alta inflación en 2022 y 23. La primera mitad de 2023 siguió siendo un año con muchísimas afectaciones en los temas inflacionarios porque no se habían logrado, digamos, normalizar las cadenas de suministro. Esto puede volver a suceder si escala la guerra de Israel y Palestina. El tercer punto sería revisar cómo va a estar la economía de China y de Japón. Japón tiene más de 20 años con una política económica expansionista. ¿Por qué? Porque vienen con tasas incluso negativas, de tasas de interés real negativas. Esto es que el dinero realmente ha salido más barato, sale más barato pedir prestado que no pedir prestado, literalmente en Japón. Entonces, ¿por qué? Porque venían saliendo de una recesión inimaginable. Entonces, el gobierno de Japón tiene 20 años con una política económica expansiva. Pero por fin, en el segundo semestre del 2023, se habló que muy probablemente el gobierno de Japón decida invertir la curva de las tasas y por fin tener tasas de interés reales positivas. Entonces, por fin, después de 20 años, cambiaría el panorama económico de Japón. Esto nos puede afectar. ¿Por qué? Pues porque todo mundo, a final de cuentas, estamos consumiendo productos que se producen precisamente en China y en Japón por el nivel tecnológico que tienen estos países. De la misma manera, China, al caso contrario que Japón, China viene de una política económica restrictiva. ¿Por qué? Porque ellos sí cerraron muy de manera dramática su país durante todos los 2 años que nos pegó duro el COVID. Entonces, China, a la inversa de Japón, está pensando en meter una política expansiva, una política económica expansiva. ¿Qué es esto? De nuevo, abaratar el dinero.
El problema de abaratar el dinero es que sí, precisamente la economía crece en términos reales, pero al final de cuentas ese crecimiento se ve reflejado en los precios de consumo de los productos y servicios. Entonces es cuando se viene acompañado de altas inflaciones, como lo sucedió con Estados Unidos, cuando en 2020, derivado del COVID, baja las tasas de interés a un 0%, hace exageradamente barato el dinero. Entonces todo el mundo empieza a endeudarse, todo el mundo empieza a expandirse, las empresas empiezan a crecer y este crecimiento se ve transmitido o se ve reflejado, perdón, en altas tasas de inflación. Entonces hay que estar muy atentos también a lo que hagan China y Japón con sus políticas económicas. Cuarto punto, yo tendría pues bueno, tendría mucho en el ojo Estados Unidos. Al final de cuentas no deja de ser la economía número uno global y más para México y Latinoamérica somos los que estamos más influenciados por Estados Unidos. Hay algunos países que lo vienen haciendo muy bien, por ejemplo Brasil con su incorporación al BRICS, que está intentando, digamos, pulverizar un poco más su economía y no depender tanto de la economía de Estados Unidos. Pero nosotros, los países de Centroamérica y México y los países de Sudamérica, que dependen en gran medida de exportaciones e importaciones desde y hacia Estados Unidos, tenemos que tener al final de cuentas muy presente qué es lo que está haciendo la Fed y cómo va a afrontar el 2024 en temas de recortes a las tasas de referencia. Parece ser que los gringos por fin lograron, digamos, nivelar la inflación, ya la tienen controlada, no ha llegado a las tasas objetivo. Recordemos que la tasa objetivo de la Fed siempre ronda el 2%, entre el 2 y el 3% para ellos es una tasa de inflación anual sana, más pegado al 2 que al 3 y no han logrado llegar todavía a esos niveles. El último reporte de noviembre, que es el último que tenemos a la fecha que estoy grabando este video, el último reporte llegaron a una tasa interanual del 3.2%, quiere decir que siguen como un puntito arriba de su tasa objetivo. Entonces, todo el mundo cree, el mercado cree que va a haber recortes a la tasa. ¿Cuántos? El mercado actualmente está descontando al menos 3 recortes de 25 puntos a la tasa de referencia. Es decir, que la tasa que actualmente está en 5.25% en la tasa de interés de referencia del Banco de la Fed de Estados Unidos, recortaría alrededor de 0.75%, ¿sí? Es decir, que ellos creen que al menos vamos a terminar el 2024 con una tasa del 4.5 en lugar del 5.25. Pero esto, lo delicado aquí puede ser que muchas veces el mercado descuenta estos sucesos económicos y lo hemos visto reflejado en el gran rally que ha tenido la bolsa estadounidense desde diciembre a estos 4 o 5 días que van del año de enero de 2024 y ha tenido un rally impresionante. ¿Por qué? Porque están descontando que va a haber recortes a la tasa. ¿Qué sucede si en el siguiente reporte de la Fed, en el reporte de inflación de la Fed, llegan de nuevo con un CPI que vaya por encima del 3.2, que fue el último que reportaron? Lo más probable es que el mercado diga, oh no estaba tan controlada la inflación como creíamos, probablemente la Fed no pueda recortar las tasas como creíamos y entonces puede haber una caída y una corrección importante en la bolsa americana. Esto, insisto, va a ser muy importante, muy delicado estar al pendiente del reporte de inflación que sale en enero con datos de diciembre. ¿Por qué? Porque aparte de diciembre alcanza pues algunas compras, aunque realmente Thanksgiving cae en noviembre, todavía hay algunas compras que se vienen pagando en diciembre y todas las compras navideñas. Esto quiere decir que hubo un consumo importante de retail en diciembre. Esto quiere decir que probablemente pudo haber incrementado los precios, porque acuérdense que todos los precios son oferta y demanda. Al haber tanta demanda por los regalos de diciembre, puede que la oferta haya incrementado en costos y esto se vea reflejado precisamente en el CPI, en el reporte de inflación de diciembre. Hay que estar muy atentos a este suceso, a este reporte de inflación y de tal manera que con estos datos podamos tener un panorama nada de seguro, pero un panorama un poco más claro, si lo podemos decir así, para saber dónde colocar nuestro dinero, qué eventos tenemos que estar vigilando. Adicionalmente, otro tema muy importante que también tenemos que no podemos perder de vista son las elecciones de Estados Unidos, como ya se los mencionaba al inicio del video. Este año hay elecciones. Históricamente, el mes de las elecciones en Estados Unidos
la bolsa baja, pero baja históricamente un promedio entre el 1 y el 1.5%, cosa que si revisan cualquier otro mes, pues es muy probable que tengamos incrementos y decrementos del mismo orden, del 1-1.5%. Pero también históricamente el primer mes, una vez pasando las elecciones, la bolsa recupera ese 1%, de tal manera que si descontamos esos 2 meses entre el mes de elecciones y el mes siguiente a las elecciones, prácticamente la bolsa sale flat, ¿no? Del mes anterior al mes posterior del tiempo de las elecciones. Entonces, la bolsa no importa, no le asusta tanto el tema de la votación, pero sí está muy al pendiente y es mucho más volátil en los meses previos con todas las políticas sociales que implementa el partido en el poder, que en este caso en 2023 son los demócratas quienes están en el poder, y vamos a ver qué políticas sociales toman, políticas sociales y económicas, para enfrentar estas elecciones que se vienen a finales de este año. Hasta aquí, esto es lo que yo quería comentarles. Me urgía hacer este video porque me urge que tengan ustedes esta información que considero importante. Pero lo importante de la información no es solo la información en sí, sino el momento en el que la reciban. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Voy a seguir subiendo este tipo de videos con información mucho más fresca, mucho más actualizada, pero me ayudará mucho pues recibir su retroalimentación. Por favor, comenten en el video. Mientras más comentarios, yo me voy a asegurar, mientras la comunidad que tenemos es muy cercana y honestamente aún es pequeña, entonces créanme que voy a hacer todo lo posible por contestar todos y cada uno de los comentarios que nos dejen. Un like, por favor, me ayudaría muchísimo para poder saber que este contenido es de valor para ustedes y poder seguir generando y subiendo más contenido de este tipo, ¿no? Hasta aquí lo de hoy. Les mando un fuerte abrazo, abusados inversionistas, y pónganos a estudiar. Muchas gracias.